Buenas noches, vamos al relevo. El extenso patrimonio musical en el ámbito de la banda de música en Córdoba es muy extenso y hoy precisamente vamos a pegar un salto al pasado, un salto en el tiempo para conocer a uno de sus máximos exponentes como fue Enrique Báez. Pero antes, como saben, en este programa nos gusta apostar por las nuevas generaciones y por ello se sentará aquí una joven compositora que tiene mucho que contarnos. Sin nada más, comenzamos. Llega el momento de la entrevista al relevo y está con nosotros María Jesús Amaro. María, bienvenida al relevo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco, siempre nos gusta empezar con nuestra entrevista desde el origen. ¿De dónde viene un poco tu pasión por la música? Sobre todo empezó cuando yo tenía alrededor de unos 8 años, que le comenté a mi familia que quería formar parte de la Banda de la Estrella, porque es mi virgen. Y nada, pues me informé un poco, empecé la formación allí desde cero. Me formaron tanto de lenguaje musical como de clarinete, que al final fue el instrumento que terminé cogiendo. Y empecé a tocar, tras ello me metí obviamente en el conservatorio para ya seguir en los estudios reglados y bueno, pues un poco hasta ahora. Abandoné un poco el clarinete de forma académica, pero terminé con la composición. O sea que más o menos sería así, ese es el inicio. Aparte de que mi padre pues tocaba y toda mi familia en la Redención, entonces bueno, un poco heredado. Y precisamente un poco tu trayectoria en las bandas de música, ¿cómo ha sido? ¿Nos puedes contar? Pues empecé mis primeros años con La Estrella, que eso fue ahí donde aprendí, y alrededor de los 13, 14 años seguí tocando con Tuba Mirum y hasta ahora han sido esas dos bandas principalmente donde he tocado. Son años ya. Son muchos años. Siempre me está diciendo mi padre que me envidia porque voy a poder decir cuando tenga ya su edad que llevo toda la vida en bandas menos los 9 primeros años. O sea que sí, es toda una vida dentro de este ámbito. Desde luego se aprende mucho, por supuesto. Sí, sobre todo también de las dinámicas de los propios integrantes, de los intérpretes, que también me viene muy bien como compositora. De música, escuchas todas las líneas melódicas, es un privilegio y un profesor mío me recomendó que como compositora nunca dejes de tocar en agrupaciones, bandas, orquestas, porque así es como que te mantiene un poco en el suelo, ¿no? Tocando un poco lo que es de cómo es la perspectiva de la música real y no solamente en tu cuarto tú solo arruinándote la cabeza componiendo, entonces sí. Y un poco en el ámbito de la composición, es verdad que hay algo curioso, porque en anteriores, cuando estuviste la otra vez aquí en el relevo, comentaste que tú no eras creyente. Sí. ¿Cómo porque es curioso, ¿no? ¿Cómo de alguna manera se consigue componer marchas, ¿no? Con esto. No sé... Sí, claro, lo musical no tiene mucho que ver con lo filosófico o con las creencias personales. Yo, pues bueno, pues a lo largo de mi vida llegué a la conclusión de que no creía en Dios, pero sí que siempre he estado muy relacionada con esto de la Semana Santa en sí, y para mí algo completamente como mi relación con las imágenes, como puede ser mi Cristo, mi Virgen de la Estrella, pues una relación que sigo manteniendo y que muchas veces, aunque no sea creyente, pues les hablo, voy a verlos, me emociono. Y no, es como que es parte de mi familia, un poco. Y no tiene que ser creer en Dios. Para mí es algo más cultural, que creo que es algo muy importante en Andalucía, la cultura de la Semana Santa, de la sensación de pertenencia a las imágenes, va mucho más allá que la creencia en Dios. Entonces yo creo que un poco por ahí. Luego componer marchas, claro, eso es componer al final música. Eso, crear o no en Dios, al final la música está ahí, tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. Tuve que componer incluso un ballet en Madrid inspirado en el folclore madrileño, que yo me tuve que informar de lo que era un choti, de lo que era un fandango estilo pues, de Madrid, y yo digo, ¿cómo es el folclore madrileño? Que no tengo ni idea, me salía todo en estilo más folclórico andaluz. Claro. Y claro, pues me tuve que informar de eso, o sea, y yo he estudiado ayer máster, pero yo de folclore madrileño no tengo ni idea, así que por eso mismo. Y deteniéndonos en tu obra, en tus marchas,
procesionales. ¿Qué marchas has compuesto hasta el momento y qué es lo que nos puedes contar un poco de cada una de ellas? Si quieres podemos ir en orden cronológico. Sí, vale. Pues yo en cuanto terminé los estudios superiores de composición, que fue en 2021, lo primero que hice fue componer eso, una marcha para mi Virgen, que es la Virgen de la Estrella, que tiene la salve. Y mi padre también me decía desde que empecé a componer, tienes que componer la primera marcha con la salve de la Virgen. Y me salió, me apeteció, fue lo primero también que compuse para banda. Y lo entregué a la hermandad por motivos pues, o personales o de tiempo o lo que sea, no se llegó a montar con la banda, pero he presentado un concurso en la que me informaron en diciembre que quedé como segundo premio. Entonces la van a tener que estrenar y se va a poder escuchar el 9 de marzo, ya por fin, esa marcha, que bueno, pues un aire pues dulce con lo que a mí me transmite la Virgen y que termina ya con su propia salve para que también pues se pueda cantar en su barrio cuando salga los lunes santos. O sea que por ese lado esa fue la primera y estoy muy contenta de poder decir que 3 años después ha tenido un reconocimiento y va a salir por fin a la luz, que es algo que me hace mucha ilusión, más allá del segundo premio o no, que se me premie también con el estreno. O sea que sí, esa sería la primera. La segunda sería Tránsito, Flor de Nácar, que pues, ha tenido muy buena acogida en un principio. Me la encargó Tubamirum como regalo al Tránsito porque tuvieron una relación pues, muy estrecha desde que nació la banda con esta hermandad y pues, eso como regalo me la encargaron a mí y la tuvo que también montar la banda de Coria, se ha tocado también en Sevilla y precisamente me contactaron desde La Esperanza para también tocarla en el Pregón de la Gloria en abril. O sea que también se podrá, en principio, creo que se podrá también escuchar incluso en un concierto aparte del que hubo en su momento en 2021. Claro, un reconocimiento que también es necesario. Sí, estoy muy contenta. También me informó Pablo Martínez hace una semana o menos y me dio una alegría, la verdad. Desde luego, desde luego. También recientemente compusiste una marcha para la Virgen del Candelario del Huerto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Eso es. Pues fue la primera marcha que hice como un carácter más solemne, no fúnebre, pero sí solemne. Fue un aprendizaje porque son marchas muy complejas de componer, tanto para la banda como la sonoridad en la calle, y sí que en un futuro me gustaría también que tuviese una proyección, pero claro, como todo compositor va a decir de su obra, claro, quiere que toda su obra se escuche mucho. Pero bueno, me dio también pie a aprender para precisamente la marcha que se estrena en febrero en el Congreso de Marchas de Domada Santa en Sevilla, que la tocará de hecho la Oliva, por lo cual también es otro regalazo de este año. Una de las mejores bandas de música, sin lugar a dudas, del panorama. Exactamente. Entonces, bueno, esta es una saeta al cielo que va dedicada especialmente a la Virgen de los Dolores y que ya mismo pues también iré subiendo cositas por redes sociales y tal, porque bueno, del Congreso ya también nos han impulsado mucho con las presentaciones, ha sido además corregida los pequeños matices que pudiese tener por Cristóbal López Gándara, o sea que es una como superproducción la que te hacen con el Congreso y estoy también muy contenta de poder decir que eso, el 3 de febrero esta marcha se estrenará y que será donada a la Hermandad de los Dolores, claro. Y un poco, ¿sigues cuando compones la marcha un tipo de esquema o te vas por otros caminos más novedosos? También quiero un poco preguntarte por eso, porque muchas veces hay ciertos compositores que sí siguen una misma línea, se ve un esquema claro en sus marchas, pero en otros es un poco más la aventura, ¿no? No sé qué nos puedes contar de tu obra en este sentido. Pues yo sigo un tipo de armonía un poco más, bueno, en términos más académicos, más cromáticos, como más enrevesada entre sí, por lo cual sí que me ajusto a un esquema que pudiese ser más clásico. Es decir, si cojo un esquema clásico puedo hacer musicalmente, luego con la melodía y eso, algo más complejo. Entonces sí que suelo siempre tener de referencia algunos tipos de marchas concretamente, como por ejemplo esta de Una saeta al cielo, que es la del Congreso, por supuesto Soleá dame la mano, saeta cordobesa, saeta onubense,
han sido referencias. Saeta jerezana también, para terminar con el trío con la saeta, han sido referencias, claro. Y estructuralmente sí que sigue un patrón, pero es verdad porque con la música de palio tiene un poco el riesgo de que como innoves mucho, la gente no va a apostar mucho por la marcha. Sí que se sigue un poquito un esquema más clásico que quizás en la de las agrupaciones o en cornetas y tambores. O sea que si va a innovar en una cosa, no innovo en otra, por así decirlo. Y me hablabas de marchas, pero ¿qué compositores tienen de alguna forma como referentes y que también te sirven un poco de inspiración en ese sentido? Bueno, a mí es que me encanta López Cándara, la verdad. Me súper encanta. Aunque mi marcha favorita, de hecho, diría que sería también de David Hurtado. Serían ellos dos como yo creo que son dos grandes del momento, sin lugar a dudas. Sí, porque me gusta mucho cómo traen de vuelta sonoridades muy clásicas, muy añejas, muy de los años 30, pero con armonías, melodías que no son las normales, porque claro, entiendo que en un principio, al ser una banda más amateur, a principios de siglo, tampoco podía ir mucho más allá. Pero ahora ya que los músicos son también en gran parte del conservatorio o empiezan en la banda y se van al conservatorio, sí que se admiten una exigencia que antes no se podían hacer. Entonces me llama mucho la atención cómo estos dos compositores obviamente traen de nuevo algo que suena más como antiguo, más de esos años 30, pero con las novedades que se pueden hacer ahora en una banda gracias al nivel de los músicos. Y bueno, tú también formas parte de la Fundación Antonio Gala, en la que la verdad que estás bastante involucrada, ¿no? Que un poco nos puedas contar del trabajo que realizas allí en relación también un poco con las marchas procesionales, porque si no me equivoco, recientemente se va a estrenar, ¿no?, la obra que nos has comentado. Sí. Bueno, yo las marchas la he compuesto, la última, que es la de Una saeta al cielo, la terminé ya también en junio, y es verdad que la fundación te exige mucho como artista. No creo que pueda hacer muchas cosas aparte del proyecto. De hecho, en Petit Comité te piden que no lo hagas y además que te lo ponen en las bases. Sí. Yo estoy trabajando actualmente en poemas de Antonio Gala. Yo le voy a poner música, de hecho voy a terminar ya este mes, diría, y estoy poniéndole música para la Camerata Gala, que es su orquesta de cuerdas que tiene, que dirige Alejandro Muñoz, también un gran director, con soprano, que sería la que cantaría los poemas. Entonces yo estoy como musicalizando esos poemas, estoy haciendo un proyecto con una selección de ellos, y ahora ya voy por el último, que es de Córdoba, o sea que yo creo que se va a quedar una pieza muy bonita y muy relacionada con Antonio Gala, que también pues se dará pie al público el 2 de junio en la Fundación Gala como acto de cierre de curso. Y ¿te gustaría dedicarle una marcha a alguna otra Dolorosa, alguna otra hermandad que no la has hecho hasta el momento, algún encargo nuevo, aparte de, de Una saeta al cielo? Yo siempre he tenido muchas ganas de hacerle una a la Trinidad y a la Merced, pero la Trinidad porque me gusta mucho. Siempre que he salido allí los martes santos siempre con Dúa Miro, ha sido una hermandad que me gusta mucho, tanto el estilo como en sí la Virgen, como el recorrido que tiene. Además, para el músico es muy cómodo porque tiene un repertorio muy bueno de marchas. Me gustan mucho las marchas que escogen para ese recorrido, y además tampoco es muy larga, o sea que no se te llega a hacer pesada. Entonces como que simpatizo mucho siempre que he salido los martes. Y para la Merced, por supuesto que me encantaría, precisamente por también hacer una marcha más alegre, más vivaracha, más movida, que es lo que exige también la Merced. Me gustaría mucho poder hacer eso para la Merced, sí. Claro, claro. Y antes, de hecho, me comentabas que un poco en el mundo de las marchas de profesionales de banda de música, parece que no está del todo bien vista la innovación, ¿no? Pero aún así se van haciendo cositas. Sí. ¿Cómo valoras un poco la situación actual que tenemos, el panorama actual que hay en este mundo, ¿no? Y si crees que muchas veces se llega a innovar demasiado con alguna Bueno, obra. yo creo que si se innova demasiado no llega al gran público. O sea que realmente no... Creo que se innova poco, pero dentro del margen que hay se están haciendo grandes maravillas. Es un poco lo que estaba diciendo, dentro de los límites que te ponen, llegar a hacer algo con tanto valor musical y que realmente también le guste al público es uno de los mayores logros.
Es un equilibrio que también Sí, eso es. es difícil de conseguir. Sí, pero eso también hay marchas, por ejemplo, para cornetas y tambores o agrupaciones que, por lo que sea, sí que tienen como aspectos musicales muy avanzados, más de rasgos incluso impresionistas y muy cinematográficos. Sí, sí, totalmente. Que no llegan a las vírgenes, que tampoco es que tenga que ser el estilo per se, es simplemente que siempre que se ha innovado un poco, creo que había un cierto como no mucha difusión o quizá un poco de machaque incluso al compositor en sí, pero dentro de en sí el panorama actual, yo creo que lo que está llegando también al público de compositores actuales y lo que se está haciendo muy famoso y de que la gente quiera escuchar también, y no creo que le falte en absoluto calidad, sino que al contrario, tiene mérito que pueda llegar a tanta gente y encima hacer algo con tanto valor, la verdad. Y si nos detenemos en Córdoba, ¿qué valoración haces del patrimonio musical que tenemos en Córdoba? También un poco tanto lo que se está viendo ahora últimamente, donde también creo que tú eres partícipe en ese sentido, como también lo que tuvimos durante el siglo XX, que sin lugar a dudas yo creo que son grandes composiciones, ¿no? ¿Qué valoración haces? Pues yo creo que es un poco lo de siempre, creo que somos muy humildes. Siempre nos pasa lo mismo y bueno, a carácter nacional, en sí Andalucía también es como muy humilde, entonces sí, aquí dentro ya en Córdoba creo que haría la misma lectura. Creo que se tienen piezas increíbles, pero que por no ser quizás pues, de Sevilla no tienen una repercusión tan fuerte, quizás a panorama andaluz. Pero yo creo que con fuerza se está llegando, por ejemplo, es un poco, siento repetirme, pero López Gándara no es sevillano y está llegando. O sea, yo creo que si tiene una idea, tiene un foco y unos recursos, yo creo que se puede llegar a más proyección y creo que se está llegando. Muchos compositores cordobeses están llegando a un panorama también de estreno en Sevilla, que al final pues el centro de lo que estamos hablando y un poco menos de humildad, la verdad. Sí, valorar lo que tenemos. Al fin y al cabo, sí. No, es una cosa que muchas veces los cordobeses parece que nos cuesta, ¿no? Pero en todo. Y no presumimos de lo bueno que tenemos. Exactamente, no solamente en la música, sino en sí en la ciudad, en la increíble gastronomía, por supuestísimo. Sí. Es algo que no sé, que llevamos como que parece que nos da cosa o que nos lo quedamos mucho para nosotros, pero oye, que esto está para disfrutarlo y mientras más repercusión se tenga mejor. Hombre, La Esperanza está haciendo también un muy buen trabajo rescatando marchas. De hecho, si no me equivoco, la recuperación, ¿no? de Eduardo Lucena de un recuerdo la realizaron ellos, ¿no? La verdad que eso sin lugar a dudas fue, vamos, creo que son grandes composiciones, también las marchas de Enrique Báez, ¿no? Que de hecho después trataremos en la tertulia de este programa. Sí. Sin lugar a dudas creo que son grandes compositores, también Belguizo, que muchas veces, y hay buena base para luego seguir también, ahora ya en el siglo XXI, avanzando en este sentido. Al final lo que pasa con la música es que es rara hasta que la escuchas dos veces. Obviamente, la música no es un cuadro que lo ves y lo puedes llegar a entender en 10 minutos o si alguien te lo explica, la música necesita escucha. Entonces, si hay gente que se está esforzando en sacar marchas no solo antiguas, sino de autores cordobeses, que obviamente siempre que valgan la pena. Si una marcha es mala, va a ser mala si te escuchas 15 veces como si la escuchas una. Pero si no le da ni siquiera oportunidades, pues sí que no se va a escuchar. Entonces, al final, eso, la música siempre necesita un poco de tiempo, más que cualquier otro arte. Entonces, me parece muy bien también eso, la labor de rescate de diferentes marchas y de legado. Y cambiando un poco de tema, tú al fin y al cabo no dejas de ser una mujer que de alguna manera yo creo que también se ve poco, ¿no? En la composición. ¿Tú crees que es difícil y en tu ámbito ser mujer? Bueno, yo creo que es muy difícil ser compositor en general y que te hagan un poco de caso siendo también una persona joven. Como mujer, obviamente, sí que es un poco una lectura obvia. Si eres un adolescente de 15 años y ves un grupo de adolescentes de 15 años y otro de 40, este niño de 15 se va a ir con el grupo de 15. Pues un poco con lo de la mujer. Si ves que no hay mucha referencia, obviamente, pues tampoco le va a dedicar mucho más tiempo, porque dice, pues quizás esto es que no me va a gustar, porque como no hay ninguna mujer, no me va a gustar, entonces pues me voy a otra área donde sí que tengan un poco más de repercusión. Pero yo he tenido la suerte también de que en mi familia nunca me han hecho tampoco mucha distinción por ser mujer en absoluto. Y es más,
yo he llegado a este punto sin pensar mucho más en eso, porque como también he estado muy de pequeña en bandas de música, y en las bandas de música sí que hay más tendencia de que haya muchas chicas. He tenido mi grupo de amiguitas de la banda, entonces como que tampoco me he visto muy desplazada. Entiendo que es la situación de mucha gente y de muchas mujeres. En mi caso he tenido mucha suerte y nunca he pensado, joder, no me han cogido porque soy mujer, porque al final me ayudaron desde también mi propia banda, bueno, desde Tubamirun, los concursos a los que me he presentado al congreso. El concurso que gané, este segundo premio que he dicho de la Marcha de la Estrella, fue anónimo, o sea que no tenían tampoco cómo sabes que yo era mujer o no. Entonces, bueno, es un poco eso. Yo nunca me he visto desplazada por mi entorno, pero entiendo que pueda pasar. Entonces, pues, sí que he tenido suerte y me siento muy afortunada de ver las listas de lo del congreso y de este concurso, que soy la única mujer, entonces como que también me siento un poco orgullosa en ese aspecto de quizás sirvo de ejemplo, y también la directora de La Oliva, que está Sara Ramos, somos algún grupito de mujeres, sobre todo ellas dos obviamente, que tienen un cargo importante y que ya por fin pues hay una lanza, ¿no?, para las mujeres. Claro, que es verdad que muchas veces también se han visto a lo largo de la historia, desgraciadamente, las mujeres desplazadas, ¿no? Y luego también ya es hora, ¿no?, de que de alguna manera se le dé su sitio, porque si hay calidad, ¿qué más da de alguna manera, ¿no?, el género? Un poco ya para finalizar, quería, no sé qué mensaje le podrías dar tú a todos aquellos jóvenes que le apasiona la música, que le gustaría a lo mejor estar donde estás tú, le gustaría componer, pero que de alguna forma no se atreven o lo ven muy lejos. Que yo creo que muchas veces también hace falta un apoyo, ¿no? No sé si quieres dar algún mensaje. Yo no me sentí preparada para presentar mis piezas ni a concursos ni a oportunidades como las becas de Antonio Gala, hasta que yo terminé los estudios superiores. Pero lo que principalmente diría es: respeta tu obra, dale el lugar que crees que tiene. Si tú consideras que es bueno, porque al final, como compositor que estás tú solo frente al piano o al ordenador, eres tú tu único juez de la música y eres quien más la ha escuchado. Si tú consideras que algo es bueno, que merece escucha, que merece que gane, que merece que se escuche por ahí, lo hagas y hables con todo el mundo. Yo la verdad que he llamado al propio Alejandro Muñoz, el director de la Camerata Gala, que la fundación, lo he llamado personalmente para decir ¿qué hago para entrar allí? Y este hombre ni me conocía ni nada. Es como: pon tu obra en todos los sitios donde puedas, busca concursos debajo de las piedras, aunque pienses que es de un pueblucho de no sé dónde, preséntalo ahí también, porque el currículum nunca va a ser suficientemente gordo y al final nos movemos mediante los títulos que vas ganando cuando no te conocen. Entonces, si confías en tu pieza y en tu valor como compositor, llévalo lo más lejos posible. Ser ambiciosos los proyectos, al fin y al cabo, en general. Sí. Y ya así para terminar, si tuvieses que quedar con un momento donde más hayas disfrutado, por ejemplo en Semana Santa tocando, luego en la banda, un momento... Sí. ¿Cuál? Este lunes santo estábamos dando la vuelta a la esquina con la Merced desde la Mezquita hasta Cardenal González. Fue un momento que yo dije: qué suerte que estoy aquí, qué suerte que soy andaluza, y lo entiendo, porque le empezaron a echar una pétala preciosa. No sé qué marcha estaba sonando, pero le estaba quedando de lujo. Y empezó todo el mundo, que hay pues muchísima gente, todo el mundo a decirle lo guapa que era, que viva la Merced, y yo digo, qué bonito mientras estamos tocando, mientras le está cayendo la pétala. Fue un momento que yo dije, increíble, increíble. Desde luego, la música transmite mucho y ayuda también a... Y el contexto era precioso, el sitio era espectacular. Bueno, sí, ese momento, sí, sin duda. Pues estupendo. Bueno, pues María, hasta aquí la entrevista. Yo, encantado, la verdad. Ha sido un placer escucharte aquí en el relevo. Espero que hayas estado también a gusto con nosotros y bueno, pues te esperamos también en posteriores programas, que quién sabe también lo que puede pasar. Contamos contigo, por supuesto. Así que bueno, pues a todos ustedes les espero aquí dentro de unos minutitos, que enseguida volveremos con una interesante tertulia.
Estamos de vuelta en el relevo y ahora tratamos una interesante tertulia sobre una de las grandes figuras musicales que ha dejado Córdoba, como es Enrique Báez, y nos acompaña para este momento Alfonso Lozano y Luis Miranda. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en el relevo. Y bueno, para empezar un poco, ¿cómo se presenta la Cuaresma? Que ya tenemos la vuelta de la esquina, ¿no, Alfonso? Pues bueno, en nuestro caso, la banda de La Esperanza, pues estamos, la semana que viene empezamos los ensayos, retomamos los ensayos, mejor dicho, y vamos a tener una Cuaresma bastante intensa porque tenemos varias actuaciones y una de ellas va a ser un homenaje a Enrique Báez por el centenario de su nacimiento. Desde luego, que es el motivo también por el que hemos querido poner en marcha este programa, ¿no? Luis, ¿cómo se presenta la cosa, no? Pues también a nivel periodístico está muy interesante. A mí no me gustan estos memes en que se ve a un nazareno detrás del rey Baltasar diciendo dale paso a la trasera, que no vamos, no me gusta, pero para mí ha sido exactamente así. Conforme he regresado de unos días de asueto navideño, he empezado con preparativos para la Cuaresma y la Semana Santa sin dejar otras cosas. Y efectivamente, no solo son los preparativos de la Cuaresma y la Semana Santa, sino que también viene con muchísima actualidad informativa y con esa actualidad además polémica y picante que muchas veces nos gusta a todos. Desde luego, desde luego. Bueno, centrándonos ya en la figura de Enrique Báez, como decimos, se cumplen ahora 100 años, ¿no?, del nacimiento de
de este compositor y quiero detenerme en los inicios. Luis, ¿dónde se sitúa un poco el inicio, ¿no?, en la música de este compositor? Pues yo creo que conforme nace y respira, empieza a respirar música. Enrique Báez fue el quinto de 8 hermanos, todos varones, y todos encauzados por su padre a la música. Su padre fue carpintero, pero también percusionista. Hay que decir, los carpinteros suelen ser gente muy pulcra y con un sentido del orden y de la armonía muy exacto, porque necesitan mucho orden en su entorno. Yo creo que venía por ahí. Su padre era percusionista e invita a su hijo a seguir por el camino de la música. Y todos ellos lo hacen. Y tienen trayectorias José, Abelardo, Rafael y sobre todo Enrique, que es el que más vemos. Y él ingresa en el conservatorio y se decanta, aunque la percusión le llama también la atención y la cultiva, pero se decanta y se enamora del violín. Y lo aprende allí a partir del año 1935. Ese es su inicio. Después, conforme termina la Guerra Civil, para completar la formación se marcha a Madrid, en el año 1942. Allí toca en la orquesta del Circo Price al mismo tiempo que continúa su formación. Hay que ver, lógicamente, porque su familia no tendría recursos, él tendría un poco que alimentarse allí en Madrid. Y adquiere gran experiencia. Él toca con Marujita Díaz, con Lola Flores y con Carmen Sevilla. Y de aquella época, o de aquellos años, es un paso doble muy bonito llamado Mi Córdoba Mora, que canta nada más y nada menos que Lola Flores. Un paso doble compuesto por él. Es decir, que es una persona que está en contacto con la música de la época. Hay que recordar que en aquella época la canción española, el flamenco, la copla, tiene un acompañamiento de orquesta. Y eso lo podemos ver en la instrumentación, por ejemplo, de las canciones de Marujita Díaz, de Concha Piquera, una instrumentación bastante rica, bastante buena. Después vuelve a Córdoba, pasa por el Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán, y allí está un año. Allí gana la plaza de catedrático de violín, pero no le gusta el clima. Según me dice su hijo, ese clima tan cálido, quizás a lo mejor un poquito húmedo también, del norte de África, no le termina de gustar, y aunque bueno, pues trabaja allí, hace algunos conciertos por allí, se vuelve a Córdoba. Y aquí gana la plaza de percusionista de la banda municipal. Él, lo hemos dicho, su instrumento es el violín, pero como una banda de música no tiene violines, se decide por la percusión, por el instrumento de su padre. Y simultáneamente es profesor auxiliar de violín en el conservatorio y tercera pata tiene también una orquesta con sus hermanos, la Orquesta Báez. Y él es pianista acompañante porque se había formado en el conservatorio con Luis Serrano Lucena, otro de los grandes músicos de la época. Sentía también pasión por el violín y toca el violín en esa orquesta que tocaba en el Hotel Palace, en lo que ahora es, se levantaba en el sitio en que ahora está el Hotel Eurostar Córdoba Palace. Así que es una persona que se entrega por completo a la música, que vive de la música, con la música y para la música. Pues precisamente quiero detenerme, vamos a empezar ya un poco a hablar de sus marchas, ¿no? La primera de ellas, Virgen de la Angustia. Su estreno, por lo que yo tengo entendido, en el año 52, ¿no? Supone su primera marcha. ¿Cómo nace un poco esta obra? No sé qué nos puedes contar, Alfonso. Vamos, la motivación para componerla a lo mejor lo puede conocer más Luis porque él es hermano de la Angustia y puede conocer esa historia. Yo sé, es verdad que, por lo que yo sé, para él, que fue su primera marcha, era, digamos, su marcha de referencia. Y además tiene una personalidad única, porque esa marcha, especialmente yo creo que especialmente esa marcha tiene un carácter y una forma de componer en la música profesional que no se había visto hasta el momento y no se ha visto después en ningún otro autor, porque es que tiene una personalidad a la hora de escribir pues muy notable, ¿no? Es una persona muy original a la hora de escribir. Y la verdad que él siempre decía que era su marcha de referencia. Yo sí conozco un poco el origen, por si nos sirve de pista, de la primera obra que hace para la Virgen de las Angustias, que no es la marcha, que es la plegaria a la Santísima Virgen de las Angustias. La escribe en el año 45, él debía tener 20 años, todavía no habría cumplido 21. Es una obra que está en este disco, que es la otra música de las cofradías, es una obra bellísima y se la encarga el entonces hermano mayor de la cofradía, Manuel Revuelto Nieto, un personaje fundamental en la hermandad y en la Semana Santa de aquellos años. Y es una obra en la que él mismo le pone la letra. Supongo que a partir de ahí la hermandad quedó contenta con esta pieza. La hermandad tiene por entonces una serie de coplas y plegarias muy bonitas, también de José Timoteo, y le pide la marcha o él la escribe de motu propio. No he encontrado documentación sobre el origen o sobre la petición de la marcha.
Pero sí me parece que las marchas de Enrique Báez, frente a lo que está pasando en otras ocasiones ahora, son perfectas descripciones y perfecto conocimiento de las imágenes, las cofradías y las Semanas Santas de Córdoba. Me explico. Hoy día hay cofradías que quieren parecerse a las marchas. Es decir, uno escribe una marcha con cornetas, alegre, con su fuerte de bajo, para una cofradía que quiere seguir ese esquema. Virgen de las Angustias es una obra que ha entendido a la Virgen de las Angustias y que la define musicalmente. Y la Virgen de las Angustias es lo que es esa música: desgarro, dolor, fuerza, pero también intimidad, belleza, delicadeza, contraste. No sigue efectivamente ningún esquema y desde el comienzo empieza muy fuerte y no nos da un respiro en todo el camino. Desde que empiezan las tubas a hacer la tragedia hasta que lloran o van llorando las maderas, no nos da un respiro en ningún momento. Entonces, creo que Enrique Báez entiende a la Virgen de las Angustias, entiende a Jesús Caído, entiende lo que es la procesión, ya mucho más adelante, luego la remodella de la Virgen de los Dolores, esa elegancia, ese encanto. Es decir, él hace obras que se acomodan a la esencia de las cofradías. La cofradía no tiene que buscar parecerse a su marcha, es la marcha la que la define perfectamente, hasta el punto de que con Virgen de las Angustias, con ese comienzo tan contrastado, casi podemos decir aquella frase de Stravinsky con Soledad dame la mano y la Virgen del Refugio. Escucho lo que veo y veo lo que escucho. Desde luego, desde luego. Y qué información también podemos hablar un poco de la naturaleza, ¿no? Lo ha comentado un poco Luis, ¿no? Alfonso, ¿qué más nos transmite, ¿no?, la marcha en ese sentido? La naturaleza un poco de la marcha. La naturaleza, sí, de la forma de escribir. Exactamente. Sí, a él, pues si analizamos su música procesional, él destaca sobre todo por el uso del viento metal, o sea, trompetería, trombones, le da un carácter y una fuerza y este carácter militar, aunque él no era militar, pero precisamente le da un carácter bastante militar. De hecho, hay una anécdota musical que tanto en la marcha Virgen de las Angustias, Jesús Caído, como en otra marcha, en este caso de Melguizo, que es Paloma de Capuchino, hay unas llamadas militares que suenan en las tres marchas, que son las mismas llamadas. Entonces se ve que eran unos toques militares que en esa época emplearon en esas tres marchas, concretamente. Y es curioso, es una cosa bastante curiosa, que eran compositores de la época, de hecho eran amigos y incluso Enrique Báez pues arregló la marcha Lágrimas de Desamparo. En fin, hay un caldo de cultivo de compositores que tuvieron mucha relación entre ellos. Exactamente, que hubo relación. Efectivamente, se nutrieron, ¿no? Eso con Gabriel La Serna también, en fin, ahí hubo, pues vivieron unos de otros, por así decir, en algunos aspectos, pero sí es verdad que Enrique Báez destacaba por el uso del metal y el carácter que le imprime, con lo que le ha dicho, el desgarro, esa manera de que no te deja respirar. De hecho, los músicos a la hora de tocar pues son obras bastante exigentes porque requiere una resistencia a la hora de tocar y una destreza que no todos son capaces a lo mejor de tocarlo como a él le gustaría, ¿no? Si él no se ciñe tampoco al esquema farfaniano. Solo una vez introduce el fuerte de bajos, que es ya mucho más tarde, en Reina de San Nicolás. No sé si conocía la obra de Farfán, pero de luego si la conocía no la tuvo en cuenta. No sabemos si le gustaría o no. Yo quizá conociera la de los FOM, pero creo que se nutría más de eso que hemos dicho antes, de aquel ambiente tan fecundo que hubo en la Córdoba de aquellos años. Hay que recordar que hay una década portentosa en la que se escribe Misericordia Señor, Saeta Cordobesa, Salve Regina Mártirum, Virgen de las Angustias, Jesús Caído, Vida de un alma de Enrique Báez, Lágrimas y Desamparo, Paloma de Capuchino, Jesús Rescatado de José Timoteo, otra grandísima. Totalmente. Es decir, es una época portentosa. Yo quiero creer que todos se nutrían a todos. Sí, totalmente. Lo has comentado antes, la marcha Jesús Caído. Pues vamos a seguir un poco el orden cronológico, ¿no? ¿Qué también podemos contar de esta marcha, Alfonso? Pues bueno, esta marcha es verdad que tiene también mucha fuerza, pero sin embargo el comienzo de la marcha es más suave, ¿no? Y no sé, a lo mejor le inspiraría a la hora de pensar en la imagen de Jesús Caído, pues esa música un poquito más suave al comienzo. Pero es verdad que luego en la parte ya cuando el tema se repite,
pues lo hace con mucha más fuerza, con la fuerza que le caracteriza. O sea que al fin y al cabo el sello no lo pierde. Y es verdad que como novedad incluye una saeta en la parte central, una saeta vieja de Córdoba. Y yo creo que ahí le veo un paralelismo, porque a pocos años antes, como ha comentado Luis, pues se compuso saeta cordobesa, y ahí hay veo yo una cierta fuente de inspiración en ese aspecto, en usar una saeta adaptada a una marcha, y también pues le da una personalidad a esa marcha comparada con Virgen de la Angustia, que es diferente, totalmente diferente. Desde luego, desde luego. Sí, es otra vertiente, el clima más sereno. Exactamente. Él tiene marchas agitadas y serenas. Agitadas por Virgen de las Angustias, por una madre, luego tenemos que hablar de ella, maravillosa. Sin duda. Y Cristo crucificado, más serena, pues Virgen del Socorro un poquito, Virgen de los Dolores, Jesús caído. Sin faltar elementos en común, efectivamente. La saeta me parece bellísima, esas llamadas de trompeta que hay en mitad de la marcha. Yo supongo que él hubiera querido meter cornetas a lo mejor si hubiese tenido en aquel momento. Claro, pero no hubiera estado mal, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que yo creo que él bebía de la época y del ambiente que lo rodeaba. O sea, a lo mejor él hubiera nacido, que te digo yo, 50 años después, pues lo mismo usaría, exactamente, podría ser, a lo mejor sería el mismo estilo, pero con otros elementos, como la inclusión de cornetas, que no compuso con cornetas, ¿no? Desde luego. ¿Y algo más de esta marcha que comentar respecto a su naturaleza? Serenidad, una elegancia exquisita, para mi gusto. Y Alfonso ha hablado antes de la trompetería, de los metales, sin contradecirlo, y me parece que es cierto, pero también tiene un uso exquisito de las maderas, en los clarinetes, en los saxos y en las flautas. La flauta, con exquisita dulzura, suele aparecer en muchas obras, entre ellas en esta. También en Virgen de los Dolores, por ejemplo, hace notas muy bonitas. En el comienzo de la plegaria, la Virgen de las Angustias lleva el tema principal que conduce toda la marcha, flauta, toda la obra, mejor dicho. Sí. Es decir, me parece que es una persona que conoce muy bien la instrumentación, también la percusión, los platos. Sí, todo. La verdad es que es muy completo. Conoce perfectamente la plantilla de la banda y le saca partido a todos los instrumentos, frente a instrumentaciones más planas que hemos tenido en ciertos momentos de la historia de la música, instrumentaciones en las que no había prácticamente más que una melodía y un poco de acompañamiento. Claro, es muy completo, un compositor muy completo en ese sentido. Pasamos ahora a hablar de Por una madre, ¿no? Lo comentaba antes. Musicalmente, ¿estamos ante la obra más completa de Bach, Alfonso? A mi juicio sí, yo creo que es un compendio de toda la sabiduría que tenía en ese momento. Yo creo que, claro, la figura de su madre, para Enrique Bach, su madre fue una persona vital para él, ¿no? Y no solo en esa marcha que compuso a su memoria, ¿no?, cuando murió, sino que en otras marchas, como incluso Jesús caído, que posteriormente le añade una letra a la saeta, le añade una letra dedicada a su madre. Además lo pone el compositor en la obra. Esta letra está dedicada a la memoria de mi madre, aunque no tenga nada que ver con Jesús caído, pero al que quiso añadírsela por esa vinculación tan fuerte que tenía con su madre. Yo creo que en esa marcha plasmó todos sus sentimientos y su sabiduría como compositor, los plasmó, porque es una obra redonda de principio a fin, tiene una sonoridad que es verdad que mantiene su personalidad, pero yo creo que ahí llegó a unas cotas de inspiración que no ha llegado en otras de sus marchas, a mi juicio. Volvemos a lo que sucede con Virgen de la Angustia, nos da un respiro, es una marcha muy corta. Fíjate, cuando en algunos años, cuando la Virgen de la Angustia salía de San Pablo, como Virgen de la Angustia, una marcha cortita, el paso recorría toda la calle Capitular de una vez hasta que llegaba a la carrera oficial y se nos quedaba corto. Y entonces pues, poníamos siempre, le pedíamos a Calliope que interpretase justo después Por una madre. Y nos parecía que quedaba muy bien, porque eran dos marchas cortas y que quedaban perfectamente en una sola chicota. Y nos gustaba mucho. Por una madre es una obra muy confesional, fíjate, pasan 20 años entre la última marcha, la marcha anterior de Enrique Bach, que es Jesús caído, hasta esa, en el año 75. Yo siempre he querido ver como tres partes. Una, primera, el impacto de la muerte de la madre. Otra segunda, de un dolor más fuerte. Y ya ese trío final, en el que queda un poquito lo que nos queda a todos cuando perdemos a alguien. Nos duele muchísimo, tenemos que asumirlo, pero ya después queda el recuerdo, la esperanza del reencuentro. Es decir, ya una vez que ha pasado cierto tiempo, hablamos de las personas queridas fallecidas con esa esperanza, con esa serenidad y resignación. Y ese trío me parece bellísimo, desde comienza la marcha con tanto dolor hasta que ya termina en el trío. Yo creo que él se confiesa, yo creo que él
Hay escritores que lo dicen. Yo cuando murió mi madre me dijo un escritor, Manuel Gaete, hubiera querido escribir un libro entero para plasmarlo. Hay algunos que lo han hecho, ¿eh? He leído libros de escritores hablando de la muerte de sus padres. Ahí mete él todos sus sentimientos y de forma magistral, de una forma emocionantísima. Me parece desde luego una de las, efectivamente, de sus 2 o 3 marchas cumbres y de las cumbres de la música profesional en Córdoba. Totalmente, en Córdoba y en general en la música profesional. De hecho, una vez lo llegó a montar la banda de Maestro Tejera, que en muchas ocasiones es referente, ¿no? de muchas cosas, y la llegaba a interpretar y fue verdaderamente magistral y sorprende. Es una pena que, aunque ya en los últimos años, como hemos comentado alguna vez, en los últimos años, gracias a Dios, la música cordobesa en general, y hablo en general, pues tiene cada vez más presencia, primero en nuestra ciudad, como debe ser lógico, pero sobre todo fuera de... Y marchas como Virgen de la Angustia han sonado ya fuera de Córdoba, ha sonado en Sevilla, en fin, que se le está dando el valor que merece la música profesional de Córdoba, ni más ni menos. Y Enrique Abad, desde luego, debería estar entre los mejores. Está entre los mejores y debería prodigarse mucho más de lo que se prodiga. Pasamos a hablar ahora de Virgen del Socorro, ¿no? ¿Qué tiene esta marcha, ¿no? Porque yo creo que también, no sé si yo la noto, puedo equivocarme, algo diferente, ¿no? No sé qué puedo tener. Claro, date cuenta que es una marcha de gloria. Completaría un poco la trilogía de su madre, porque también tiene que ver con su madre, que era muy devota de la Virgen del Socorro. Pues tiene esa alegría propia de las hermandades de gloria. Muchas veces las dolorosas de penitencia son más alegres y más extrovertidas que las hermandades de gloria, que suelen ser muy elegantes y muy clásicas. Comienza con esa atmósfera serena un poquito de Jesús Caído, pero termina con un trío que, sin llegar a ser festivo y explosivo, pero sí es radiante, yo diría. La última vez que la escuché fue interpretada por La Esperanza en la procesión de la Virgen de Villaviciosa, que suele llevar, recuerdo que encontré un poquito antes de esperar a Rafa Valls, me dice, ¿si estás preparado para el mejor repertorio del año? y un poquito después, por Santa María de Gracia, solo Virgen del Socorro. Pues eso, una procesión de gloria. Y esas procesiones de gloria, devotas, clásicas, alegres, sin caer en el corneterío, me parece que es lo que evoca, con un trío muy dulce, también. Muy dulce sí. Y muy luminoso. Termina en un tono mayor bastante luminoso. También está bastante difundida, la grabó La Oliva de Salteras en su momento, el disco de Triana en Sevilla, creo recordar. Caliope muchos años también, y bueno, pues ha estado presente en los repertorios. Debería ir más y la Virgen debería llevarlo, ¿no? De hecho, desgraciadamente creo que no se llegó a escuchar en la procesión de septiembre del Socorro, vamos, por lo que nos últimamente no lo sé. Están, pero eso es lo que yo creo que muchas veces. Algo tiene que ir. Sí, hombre, yo creo que en general, por hacer un apunte, el patrimonio musical de las cofradías, siempre que sea de calidad, evidentemente, ¿no? Pues yo creo que debe estar presente siempre. A lo mejor pues esa marcha siendo más solemne, porque es más solemne evidentemente, ¿no? Pero siempre se le puede buscar un hueco. O sea, si se tiene voluntad, evidentemente se puede tocar toda la música dedicada a nuestros titulares, pues debe estar presente, ¿no? En algún momento del recorrido. Y, hombre, y esa marcha pues es un tesoro. De hecho, todas las hermandades que tienen una marcha dedicada a Enrique Abad, lo deberían llevar a gala, creo yo, porque es un tesoro, es un privilegio tener que tu imagen tenga dedicada a una firma como la de Enrique Abad, porque todo lo que hizo lo hizo con calidad y con lo que estamos hablando, con una originalidad y una inspiración única. Entonces, bueno, el Virgen de Socorro es un ejemplo, como bien ha dicho Luis, de marcha de gloria elegante, muy elegante, con una duración muy corta, que la marcha dura 3 minutos, pero es que es un compendio en tan poco tiempo, dice tanto. Luego hay marchas que son de 8 minutos y te dicen bastante poco. Porque muchas veces en música se tiende a repetir. Claro, el lenguaje musical, pues en el caso de Enrique Abad es tan exuberante y tan directo y tan lleno de contenido que en 3 minutos te dice muchísimo. Y esa marcha es de sus marchas que más te dicen en poco tiempo. Pasamos ahora a hablar de Cristo crucificado, una marcha a lo mejor más desconocida, ¿no? de este compositor, ¿no, Luis? Exactamente, para una imagen de Belmez, una imagen de Antonio Castillo Lastrucci. Desconozco un poquito y le pregunté al hijo de dónde venía, imagino que alguien de allí pues se la pidió. Es una de sus obras más originales,
mediante un comienzo de unas notas sincopadas que después van llenando toda la marcha. Muy trágica, bastante fúnebre, bastante oscura, pero también muy vibrante, en la línea de Virgen de las Angustias y de Por una Madre. Aquí se ha interpretado últimamente pues con la Virgen de las Angustias, lógicamente, porque hay que recordar que la banda del Círculo Cultural Calíope, en la época en que se intentaba rescatar la figura de Enrique Báez, fue quien más lo difundió. Él tuvo mucha amistad con el que fue su director, con Juan Ortega, durante mucho tiempo. Casi siempre había que ir a Calíope para encontrar su obra, y mucha obra sigue estando solo allí, y él le daba pues todo el material que tenía. También la banda venía a las Angustias, a los Dolores, que estaban, y casi lo tenían todo. Y esta marcha pues sonó esos últimos años. Me parece que es una obra que podría estar en cualquier repertorio fúnebre, una obra bellísima, vibrante, ya digo, bastante, quizás de las más oscuras, ¿verdad? Sí. De las más serias. Sí. Pero de primerísimo nivel, que no sé si se toca allí, la verdad, lo desconozco esa hermandad, porque esa hermandad creo que es con legionarios o algo por el estilo. Pero aquí desde luego tendría cómodo en cualquier sitio. Sí, el año pasado, de hecho sonó en el concierto de Cuaresma, la tocó la banda del Maestro Tejera, precisamente, como dato curioso, porque a José Manuel Tristán, el director de la banda, pues la figura de Enrique Báez es un compositor que a él le gusta mucho y quiso montar esta marcha, claro, no tan conocida, porque ellos ya han tocado, por ejemplo, Virgen de la Angustia, la banda de Tejera, pero montó esta marcha y la verdad que fue una delicia poder escuchar eso, ¿no? Con la calidad que tiene esa banda, obviamente, ¿no? Pues es una composición, como ya he dicho, muy original, ¿no? Como todo lo de Enrique Báez. ¿Y qué más rangos podemos así destacar, Alfonso? Pues yo creo que comparto lo que ha dicho Luis, lo trágico del comienzo de la marcha es un tema que, verdad, lo va repitiendo continuamente en diferentes texturas, es un motivo que se expone al principio y luego se va repitiendo en distintas texturas, distintas tesituras de instrumentos, y luego, verdad, que tiene un trío final bastante triunfal, con unas llamadas de trompeta que tiene mucho... Es algo que le gustaba mucho a Enrique Báez, el contraste entre lo trágico, pero como siempre, con elegancia, sí, con elegancia. Me parece escrita toda la marcha de un solo trazo. Sí. Se ha dicho del modelo farfaniano, con todo el cariño y la admiración, que muchas veces las distintas partes de una marcha pueden ser intercambiables. Sin embargo, la música de Enrique Báez parece escrita de un solo trazo. En el sentido de que tiene que ver desde la primera nota hasta la última, como un hilo conductor. Totalmente. Vamos a hablar ahora de Virgen de los Dolores, también una marcha bastante conocida y también sonada, ¿no? En Córdoba, puesta en valor por la esperanza, que es lo que podemos también destacar, ¿no? de esta obra. Ahí ya entramos en otra época. Antes hablábamos, Alfonso y yo, de los tempos, del ritmo de la marcha de Enrique Báez. Él, por ejemplo, en Virgen de las Angustias pone lento. Hay que recordar que en aquella época la Virgen de las Angustias creo que va todavía bajo palio, está a punto de dejarlo, pero va a rueda. Entonces la Semana Santa tenía otro ritmo. En Virgen de los Dolores, dedicada por cierto como de un devoto, sería devoto de la Virgen de los Dolores, pone no muy lento. Año 88, hace muy poquito que la Virgen de los Dolores, no sin reticencias por parte de la hermandad, ha empezado a ir a costaleros. Es decir, él se da cuenta de por dónde van las cofradías, del ritmo que lleva un paso que van dando a costaleros. Y él le pide a la banda, oiga, esto es un ritmo que ellos cojan. A mí me parece una obra exquisita. Me parece que entiende perfectamente lo que es la Virgen de los Dolores, que es una dolorosa de Viernes Santo, devota, pero también fúnebre, que va vestida de negro al entierro de su hijo. Desde esa primera llamada de los trombones, muy bien contrastado con las maderas, clarinetes, flautas, etc., muy bien conducida y muy elegante. ¿Y qué es la Virgen de los Dolores en la calle? Pues eso. Hay que reconocer que la hermandad siempre ha cuidado mucho esa marcha. Incluso cuando empezó a tener nuevas, como por ejemplo la de José de la Vega, Los Dolores, magnífica, yo creo que la Virgen de los Dolores siempre ha salido con la marcha de Enrique Báez. Y creo que la han valorado y han hecho muy bien en valorarla. Sobre todo elegante, serena, madura, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, la marcha, aunque sigue los cánones de Enrique Báez, es verdad que estamos, como bien ha dicho Luis, en la última etapa, ¿no? de su etapa compositiva. En otra época, la Semana Santa era diferente, ya tenemos muchas cofradías
que hoy día están consolidadas, pero entonces estaban recién nacidas, ¿no? Entonces, pues la Semana Santa de Córdoba, gracias a la transformación que sufrió, pues evidentemente la música iba a seguir el mismo camino. O sea, esa transformación que desde los años 70 se fue llevando a cabo, ¿no? Y en este caso, la Marcha Virgen de los Dolores, pues tiene esa impronta de solemnidad, como hablaba antes de Jesús Caído. Esa impronta de solemnidad. De hecho, el tema principal, el tema más conocido, que viene después de la introducción, ahí se basó Enrique Báez, se inspiró en una obra de Mariano Gómez Camarero, que era director de la banda municipal, en la etapa de los años 30, por ahí, y tiene una obra donde tiene un fragmento, creo que es un poema religioso, y en el que se inspiró Enrique Báez para esa parte, ¿no? Para esa parte tan bellísima y ya la instrumentó a su manera, pero le da una impronta muy especial y es que además yo creo que es un icono, es una marca, como bien ha dicho antes Luis, de esa correspondencia de la música con la imagen. Yo creo que ahí tenemos otro claro ejemplo de que con esa música estás viendo la Virgen de los Dolores y al revés, ¿no? Va como un pack. Como un conjunto, al fin y al cabo, y que ayuda también a llegar a la imagen, ¿no? Transmite mucho. La música, al fin y al cabo, también debe de ser eso. Exactamente. Finalizamos hablando en este análisis de marcha de Reina de San Nicolás, ¿no? ¿Qué podemos contar de esta marcha, no? Además, estando aquí ¿cómo no puede ser de otra manera, no? Pues mira, esa marcha, como bien he dicho antes, es hija de su época también, porque si mal no recuerdo, esa marcha fue un encargo del entonces capataz de esta cofradía, Javier Romero. Fue un encargo que le hizo a él, y es una marcha que se adapta a la época en el sentido de que yo sepa es la única marcha o de las primeras marchas que compuso con un fuerte de bajo al uso, porque eso no lo había hecho antes Enrique Báez. Entonces yo creo que se adapta a la época con su sello, pero tiene un carácter y tiene la marcha es vibrante desde que comienza. Por desgracia es una marcha que no se interpreta prácticamente nada, salvo aquí en la cofradía de la Sentencia y en nuestra banda, que también intentamos tocarla donde podamos, ¿no? Pero es una marcha que se le debería dar más difusión, porque tiene la virtud de adaptarse a una marcha de procesión de la época, con la estructura habitual, ¿no? de marcha de un fuerte de bajos, con un tema, en fin, la estructura que hemos heredado, digamos, la generación actual, por así decir, ¿no? Pero con la impronta de Enrique Báez. Sí, mira, tienes que tener en cuenta, tú que eres muy joven, que por aquellos años la Virgen de Gracia de Amparo iba con cera rizada, iba un barrio más alegre, y era una cofradía, entonces la Sentencia más alegre de lo que es ahora, una cofradía maravillosa también, pero era distinto. Y si ves alguna fotografía, el movimiento común a la época, era más acusado. Y ahí mete un poquito, venía yo escuchándola antes, digo, recuerda un poco a su forma, a Virgen de los Dolores y a Virgen de las Angustias. Virgen de los Dolores por la llamada de las trompetas y trombones al principio, y en ciertos elementos rítmicos a Virgen de las Angustias. Efectivamente, quizás sea un poquito lo más convencional, creo que ni siquiera cambia de tono, ¿verdad? En el trío, sí. Pero aún así sigue siendo magnífica. ¿Por qué? Pues porque la llamada del comienzo es muy bonita, porque el tema principal es magnífico también, porque el trío es bellísimo con el arpegio de las flautas. Entonces, creo que se toca aquí al salir a Gracia de Amparo. Yo echo de menos escucharla más en muchísimos palios de bulla de Córdoba, y tuve la fortuna de escucharlo en la Virgen de los Ángeles Gloriosa en su procesión de mayo. Me lo dijeron los amigos de la Esperanza: vamos a tocar Reina San Nicolás. Magnífico. Me parece una marcha que debería estar en muchísimos repertorios, ¿no? Maravillosa. Bueno, pasamos ahora un poco lo hemos comentado un poco por encima, ¿no? Pero ¿qué etapas podemos dividir todas estas marchas que hemos analizado? Pues yo creo que claramente 3 etapas. La primera etapa de los inicios, ¿no? De los años 50, que nada más y nada menos que comenzó con una inspiración que yo creo que en ese caso y en el de Por una Madre son las marchas más inspiradas, a mi juicio, que es Virgen de las Angustias y Por una Madre, ¿no? Y el caso de Virgen de las Angustias es que fue su carta de presentación. Que tener una carta de presentación así es decir que ya parece que ha llegado ya, pero es que luego nos regaló
Entonces, en esa primera etapa de los años 50, que además, como hemos comentado antes, pues todo lo que le rodeaba, esa cantidad de compositores que había en la época, ese resurgir, es que todo iba acompañado con la Semana Santa, el resurgir de la Semana Santa en los años 40-50. ¿no? La segunda etapa de los años 70, cuando falleció su madre, ese golpe que supuso en su vida, junto con la Marcha Bien de Socorro, y luego en los años 80, esta última etapa que se adapta a los cambios que se han hecho en la Semana Santa, ¿no? Yo creo que son las 3 etapas que se podrían considerar en su música. De hecho, hay una marcha que no se ha mencionado, que es la última que compuso, que la tocamos nosotros precisamente en el último concierto de Santa Cecilia, que es Santísimo Cristo de las Penas, que compuso para la Hermandad de las Penas de Santiago. También precisamente mediante un encargo del mismo capataz, de Javier Romero, que era capataz entonces de las Penas de Santiago. Sí, ahí va un poquito también, según las etapas de la Semana Santa de Córdoba, efectivamente, años 40-50, el movimiento fundacional, la recuperación después de la guerra, años 70, también la gran recuperación. Hay que recordar que en el 80-81 graba la Banda Municipal de Córdoba, de la que él formaba parte, 2 cassettes que hoy son de referencia, yo las tengo digitalizadas, y ahí entran varias de sus obras, entra Por una Madre, Virgen del Socorro, Jesús Caído, y extrañamente no entra Virgen de las Angustias, no sé por qué. Y después, efectivamente, el gran crecimiento de los años 80 y principios de los 90, a la que él llega y que de alguna forma culmina en el año 92, digo para la música, con la grabación de aquel doble disco de la banda Soria 9, dirigida por Abel Moreno, en la que entran varias de sus marchas y varias de las grandes marchas de la Semana Santa de Córdoba, y que nos las presenta a toda una generación de cofrades que no las conocíamos. Y un poco ya para ir finalizando, resumiendo, ¿qué es aquello con lo que nos quedamos que aportó Báez de alguna forma a este patrimonio musical cordobés? Algo que no hubo hasta el momento, alguna novedad que introdujo. Hombre, como hemos comentado antes, el estilo tan personalísimo que no se ha repetido, o sea, no estaba antes y no estuvo después de él, yo creo que es lo que nos dejó, es que toda su música suena, además yo creo que eso es una virtud que debería tener todo compositor, ¿no? Que la música que tú escribes también se identifique contigo, ¿no? Y cada vez que se escucha una música que haya compuesto Enrique Báez, se sabe que es de él, porque tiene una personalidad única, o sea, que tiene una forma de escribir que nadie nunca había hecho ni hizo después. Entonces yo creo que ahí está la originalidad, ¿no? Y lo que ha dicho antes Luis, el saber identificar la música con la imagen. Eso yo creo que, como a él, pocos lo han conseguido. Sí, yo diría que es la emoción. Yo, por esa pequeña longitud de la que hemos hablado antes, creo que en sus marchas no hay una nota vana, nunca. No hay una reposición que sobre, no hay un tema que se vuelva a repetir y veamos que podía haber terminado aquí. No hay una nota vana, y eso es porque toda su música tiene muchísima emoción. Y por eso nos sigue gustando y emocionando. ¿Y si os tuviese que quedar con una marcha de él, Alfonso? Yo me quedo con Por una Madre, porque, por lo que he comentado antes, yo creo que es un resumen de todo el arte y la genialidad que tenía este compositor. Es verdad que él tiene, en su catálogo de obras, tiene otro tipo de obras también, aparte de la música profesional, aunque aquí no atañe ese tema, ¿no? Pero que también son de una factura increíble, pero en la música profesional, desde luego, yo creo que ahí vertió todo su sabiduría, su emoción, sus sentimientos, y lo plasmó de una manera magistral. De hecho, en el último disco que pudimos grabar, tuvimos ocasión de grabarla, aunque ya estaba grabada por la Banda Municipal, queremos darle una nueva versión, además con la letra que escribió, porque él escribió para la segunda parte de la marcha, para el trío, él escribió una letra dedicada a su madre, escrita por él, que es una letra preciosa, tiene un mensaje precioso, la verdad. Y lo grabamos con 2 solistas en el disco, y el resultado es magistral, vamos, por el contenido, me refiero, musical que tiene, ¿no? Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo voy debajo de una túnica y hay un momento en que salgo a la calle y al rato escucho unas tubas que llaman, unos clarinetes que contestan, y no miro hacia atrás, no miro lo que está pasando, porque sé que lo que está pasando es maravilloso, pero
Pero eso me cuenta todo lo que está pasando. Desde luego, Virgen de las Angustias, desde el principio hasta el final, como himno de mi cofradía, aunque mi cofradía tiene un patrimonio musical magnífico, que deberíamos explotar todavía mejor. Ya lo estamos haciendo bien, pero un poquito mejor todavía. Pero que desde luego Virgen de las Angustias, claro. Desde luego. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia. Muchas gracias a los dos por estar aquí en el relevo. Creo que es necesario también valorar lo bueno que tenemos, ¿no? Explotar ese patrimonio musical y también que aquí se le dé ese altavoz mediático. También, bueno, pues aprovechar también, bueno, pues que sobre todo también nos gustaría en un futuro también seguir analizando, ¿no? En muchos otros compositores que también, pasa que obviamente Enrique Abad era tarea obligada y tarea pendiente porque se cumple su centenario de su nacimiento. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, que sea una fructífera Cuaresma y fructífera Semana Santa y bueno, pues nosotros nos despedimos aquí de este programa dedicado a la música profesional y le avisamos que nos sigan por nuestras redes sociales, @elrelevoscore en Instagram y en Twitter y también pueden escuchar tanto aquí en La Sangre y la Gloria nuestro programa y en formato podcast en Spotify. Sin nada más, sean felices. Buenas noches.